En la actualidad, existen dos movimientos religiosos que confunden la historia del hijo pródigo, que confunden la dispersión de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aparte de las sectas famosas que ya conocemos, se han agregado dos movimientos peligrosos para la fe de los creyentes. El primero, el que ha dado origen a otros, es el movimiento de las raíces hebreas. Y el otro movimiento, el despertar de Efraín, ya que ambos movimientos se relacionan con la dispersión del pueblo de Israel, no de los judíos, sino de Israel, es decir, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras que la iglesia del cuerpo de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, no estudie la historia de Israel, estos grupos van a adquirir mayor fuerza y surgirán otros igualmente de peligrosos para la fe cristiana. Insisto, a cada pastor, a cada teólogo, Israel es la clave, no Judá, Israel, la gente que está dispersa en todos lados, las naciones cuyo origen es israelita. Ellos son la clave. Y por supuesto tiene que haber una reestructuración en la teología sistemática. No puede explicar la historia de la humanidad, así como los acontecimientos presentes y los del porvenir, únicamente aplicando la soteriología. Se tiene que incluir toda la palabra de Dios, incluyendo la historia nacional del pueblo de Israel. Va de la mano la salvación prometida para toda la humanidad, juntamente con la historia de Israel, esta que estoy contando, como el amado apóstol Pablo lo hacía. El amado apóstol Pablo entendía de la dispersión de Israel, así como de la salvación prometida para todos, gentiles e igualmente israelitas, por medio de la gracia, por medio del Mesías. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estos movimientos que han surgido recientemente, raíces hebreas y el despertar de Efraín, han torcido la palabra de Dios por cuanto han torcido las epístolas del apóstol Pablo. Las han malinterpretado. Ser un miembro del cuerpo de Cristo no te convierte en israelita, perteneciente a cualquiera de las tribus de Israel, y mucho menos te hace judío. Asimismo, la salvación de nuestras almas no dependió de que nuestros ancestros hayan sido israelitas. Es por gracia, no por la nacionalidad o por la sangre de Jacob en nuestras venas, sino por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Tampoco por el hecho de que Cristo haya muerto y haya renovado el voto matrimonial entre Dios e Israel, y que supuestamente ahí somos la iglesia, por la renovación del matrimonio entre Dios y el pueblo antiguo de Israel. Tampoco porque, dice la Escritura, no éramos ni pueblo de Dios, ni herederos de ninguna promesa. Aquí lo estoy explicando. ¿Quiénes eran los herederos de las promesas? José y sus descendientes y Judá y sus descendientes. Y a través de ellos se bendecía, se beneficiaba al pueblo de Israel, no a los gentiles, no a todas las naciones. La única promesa de parte de Dios para todas las naciones, aunque no fueran israelitas, fue la salvación.
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue lo que le dijo Dios a Abraham. Pero esa promesa depende ¿de qué? De la fe en el nombre de Jesús. Depende de recibirle para ser llamados hijos de Dios. Pero tampoco la salvación es una obligación. El que no cree va a condenación. Ahora, nosotros no éramos herederos de todos los pactos que Dios había establecido con Israel. No éramos pueblo, no éramos parte de esas promesas. Por gracia, todo es por gracia, por misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay una gran confusión de unos, que son los israelitas, y de otro grupo que son los cristianos, la iglesia del cuerpo de Cristo. Los israelitas piensan que porque son pueblo de Israel, ya son pueblo de Dios. Para pertenecer al pueblo de Dios, debe ser por el evangelio predicado por el Mesías. Es decir, esta es una promesa espiritual que se obtiene por fe, no por obras, no por la ley, sino por la promesa, por la gracia, por la fe y la esperanza en el Mesías. Entonces los israelitas piensan que por ser israelitas ya alcanzaron la salvación, y no. Y el otro grupo piensa que por haber alcanzado la salvación ya pertenecen al pueblo de Israel, y no. Tanto los israelitas como los cristianos tienen cruzados los cables. El israelita piensa que es salvo, como el cristiano, como el creyente, y el creyente piensa que ya adquirió las promesas de Israel, como si fuera israelita. ¿Se fija? Insisto, esta es la causa por la cual la iglesia del cuerpo de Cristo debe de estudiar no solamente las doctrinas fundamentales del cristianismo, las doctrinas fundamentales de la iglesia, sino también tiene que estudiar la historia de Israel, para que no confunda una cosa con la otra, como actualmente está, mezclando las cuestiones espirituales con las cuestiones nacionales de Israel. Así lo entendía mi hermano el apóstol Pablo. Carta a los Romanos capítulo 9, versículo 1. Vamos a acomodar lo espiritual en lo espiritual y lo natural en lo natural. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Pablo sentía dolor ¿de quiénes? De sus hermanos, en la carne, de su familia y de todo el pueblo de Israel. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a un aspecto natural, está hablando en un sentido nacional. Pablo dice, siento dolor, siento tristeza. ¿Por quiénes? Versículo 4. Por mis hermanos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En pocas palabras, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De las promesas dadas a Abraham. Génesis, capítulo 12. Haré de ti una nación grande, y engrandeceré tu nombre, y en tu simiente, la cual es Cristo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pablo está citando el antiguo pacto, el antiguo testamento. Las promesas duales dadas a Abraham, o la promesa dual con dos fases, con dos caras. ¿Se fija? Hasta donde dice amén, todos hemos entendido a qué se refiere el apóstol Pablo. La confusión viene después de la palabra amén. Y ahí están, el error del movimiento de las raíces hebreas y los del despertar de Efraín. Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro. Los indoctos tuercen, confunden, distorsionan las palabras escritas por medio del apóstol Pablo. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Nuevamente, porque no todos los que descienden de Israel
son israelitas. Y aquí está la confusión de muchos. Unos, los que contradicen la historia del hijo pródigo o la dispersión de las ovejas perdidas de la casa de Israel, diciendo, Estados Unidos y la Gran Bretaña no son pueblo de Israel, no son hijos de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y otro grupo dice, como no todos los que descienden de Israel son israelitas en la carne, entonces, por medio de la fe, yo puedo llegar a ser un israelita, como el pueblo de Israel. Si el apóstol Pablo comenzó diciendo que sentía dolor por sus hermanos israelitas, ¿cómo versículos después el apóstol Pablo viene a decir, realmente no son israelitas? A eso no se refiere el apóstol Pablo. En este versículo 6, el apóstol Pablo se refiere a que no todos los descendientes de Israel son hijos de Dios, que para ser hijos de Dios necesitan nacer de nuevo, como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Porque Pablo tenía bien entendido las cuestiones naturales, las cuestiones y asuntos nacionales del pueblo de Israel, así como las necesidades espirituales que tenía su pueblo, sus hermanos, los israelitas. En los versículos 3, 4 y 5, el apóstol Pablo dice, son israelitas, mis hermanos son israelitas, recibieron muchas bendiciones de parte de Dios, pero a pesar de eso, no son hijos de Dios. Versículo 2, por eso siento gran dolor y gran tristeza. ¿Se fija? Tampoco está diciendo que como no todos los israelitas son verdaderamente israelitas, significa que cualquiera que tenga fe o crea en Dios ya puede ser israelita, ya tiene que hablar hebreo, ya tiene que guardar los pactos y las fiestas nacionales de Israel. Tampoco a eso se refiere. En el versículo 6 dice, la palabra de Dios no falló para que se convirtieran en hijos de Dios, sino que ellos convirtieron la palabra de Dios en una ley, en una carga, porque no tenían fe y todo lo comenzaron a hacer por obras, no por gracia. Por eso enseguida Dios dice, no es del que quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. No es por la ley, no es por las obras de la ley, sino por gracia, por misericordia, no por ser israelitas, ni por obedecer la ley. Es por amor de Dios a nosotros. Fíjese bien, versículo 6 y versículo 7, y finalizamos en el versículo 8. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son hijos de Dios, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia, es decir, por la fe y la esperanza en Dios que iba a cumplir su promesa. Versículo 8. Esto es lo que significa, no los que son hijos según la carne, según Israel, no los que son hijos de Israel, según la carne, son hijos de Dios. Por supuesto que no. Dice, sino los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Si los israelitas no ponen fe en la palabra, no pueden nacer de nuevo, y por lo tanto, no son contados como hijos de Dios. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero ¿dónde tenía que poner Abraham su fe y su confianza? En la palabra que salió de la boca de Dios, el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, derecho y la bendición de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Mas a todos los que le recibieron, se les da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios, no judíos, no israelitas, hijos de Dios.
Y los que son israelitas en la carne, que son judíos e israelitas, necesitan tener fe para ser hijos de Dios. Ya no solamente hijos de Abraham, Isaac y Jacob, sino hijos de Dios. Es lo más importante para ellos y para nosotros también.